Solo 5 minutos y ya comenzamos. Si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, hoy vamos a iniciar un tema que es muy importante en el derecho tributario. ¿Y cuál es? Realmente es el tema de la relación jurídica tributaria. ¿Y por qué es importante la relación jurídica tributaria? Porque es la relación que se entabla dentro de los dos sujetos con el objeto fundamental de que el contribuyente pague sus impuestos. Como ustedes pudieron ver ya en su programa, es un tema bastante amplio en el que vamos a ver la definición, la naturaleza jurídica, las características, los sujetos, los elementos. Vamos a ver la importancia, la necesidad de su correcta tipificación en las leyes tributarias, el hecho generador, la definición, la importancia y el momento en que nace la obligación tributaria. Pero antes de comenzar este tema, creo que es bien importante que nosotros delineemos o subrayemos la potestad, la importancia que tiene para el Estado la potestad tributaria. Y entonces nosotros tenemos que explicarnos esto cuando decimos la potestad tributaria como una manifestación del poder soberano. Se ejerce y se agota a través de un proceso legislativo. Que ustedes saben perfectamente bien que termina con la aprobación de una ley. ¿Y por qué aquí las leyes que contienen tributos son importantes? Porque el artículo 239 de la Constitución nos dice que para que el Estado pueda cobrar impuestos, debe de haber una ley anterior que así lo estipule. Esa ley establece de manera general, impersonal y obligatoria las situaciones jurídicas o de hechos que al realizarse generalmente un vínculo entre los sujetos que están comprendidos en la ley. Nosotros no vamos a poder inventarnos quiénes son las personas que tienen que pagar impuestos, porque eso debe de ir precisamente dentro del contenido de la ley. Si ustedes ya examinaron y leyeron a conciencia el artículo 239 de la Constitución, yo me imagino que ya se dieron cuenta que en ese 239, en primer lugar, nos dicen que debe de haber, que es nula la ley, nulo el impuesto que no esté aprobado en una ley. Luego nos dice cuáles son como los requisitos que debe de tener la ley. Nos dice el hecho generador, los sujetos, y luego nos explica de una manera muy clara el qué hacer de los reglamentos. Y nos está diciendo que los reglamentos única y exclusivamente sirven para explicar la ley. Entonces, esa relación que nace al darse la situación prevista por la norma legal es la relación jurídica tributaria. Voy a dejarlos aquí un momentito, solo voy a ingresar. Entonces, sí es realmente importante esa relación. Pero sí tenemos que tener bien claro que algunas veces de esa relación jurídica no nace la obligación tributaria. Y eso lo tenemos nosotros claramente establecido en el artículo del Código Tributario de la ley del impuesto único sobre inmuebles, donde dice el 11, dice tasas al valor. Para la determinación del impuesto anual sobre inmuebles se establecen las escalas y las tasas siguientes. Hasta 2,000 quetzales exento.
Se da la relación entre los dos sujetos, pero por disposición de la ley no hay obligación tributaria de la persona que en calidad de propietario, poseedora o usufructaria de bienes inmuebles están contenidos dentro de la previsión que hace la norma legal. El ejercicio del poder tributario del Estado crea obligaciones y estas obligaciones pueden ser sustanciales. ¿Cómo debemos nosotros de entender esto? A ver, un ejemplo, el pago de los tributos, pero también establece deberes formales y estos deberes formales son la presentación de declaraciones juradas, llevar libros o registros especiales, exhibirlos a las entidades recaudadoras en caso me lo requieran, y eso cuando la Superintendencia de Administración Tributaria me requiere algo, yo lo tengo que llevar y tengo que pagarlo. Me voy a detener aquí si están acá. Bueno, aquí prácticamente la doctrina está como dividida. Una parte de la doctrina dice que la relación jurídica que se da entre el Estado y los sujetos sometidos a él constituyen la obligación tributaria. Pero otra parte de la doctrina distingue a la obligación tributaria sustancial y ellos a esta le llaman relación jurídica tributaria. Y a la principal dicen que es el objeto del derecho tributario material o sustantivo. Entonces vamos a ir viendo cómo a lo largo del tema algunos le llaman obligación tributaria y otros le llaman solo relación, porque puede ser que de esa relación no surja el pago del impuesto. Y si no surge el pago del impuesto, no hay una obligación. Y yo les pongo el ejemplo en el artículo 11, donde está del impuesto único sobre inmuebles, donde está el valor de las tasas. Y de una vez dice que si el terreno vale hasta 2,000 quetzales, está exento. Exento quiere decir que no paga nada. O sea, se da esa relación entre los dos sujetos contenidos en la ley, pero la misma ley indica que no surge la obligación tributaria. Aquí es bien importante que tomemos a un autor que es un clásico para poder definir este tipo de relaciones y es para Hensel. Hensel decía en aquel tiempo, pero yo creo que esto tiene mucha validez hoy, decía que la relación fundamental del derecho tributario es el vínculo obligacional. Aquí nosotros no vamos a ver cualquier relación jurídica. Lo que nos interesa ver que surge del pago de los impuestos es la relación jurídica tributaria, por el cual el Estado tiene el derecho de exigir la prestación jurídica llamada impuesto, que se origina en la realización del presupuesto de hecho previsto en la ley. O sea, la ley me dice qué va a generar el impuesto. Por ejemplo, en la ley del impuesto único sobre inmuebles, ¿qué genera el impuesto? Que una persona posea bienes inmuebles en calidad de propietario, poseedor o usufructuario. Esos son los que la realización del presupuesto de hecho previsto en la ley. Y así cada ley tiene un presupuesto de hecho que debe de estar contenido precisamente en la ley. También tenemos un libro muy importante que es de Luis Humberto Delgadillo Gutiérrez. Él tiene todo un libro que se llama Principios del Derecho Tributario y él dice, la relación jurídica tributaria es un vínculo que une a diferentes sujetos respecto de la generación de consecuencias jurídicas. Y aquí nos tenemos nosotros que poner a pensar y en qué consisten
estas consecuencias jurídicas. Estas consecuencias jurídicas consisten en nacimiento, en modificación, en transmisión o extinción de derechos y obligaciones, pero siempre enfrascándonos en un campo determinado. Y ese enfrascamiento en un campo determinado es en materia tributaria. Disculpen, me voy a detener un momentito, voy a ingresar, compañeros. Y aquí es importante nosotros podamos definir qué es la relación jurídica tributaria. O sea, en primer lugar, nosotros debemos de considerar que la relación jurídica tributaria es considerada como la relación más importante del derecho tributario. Y aquí hagámonos la pregunta, ¿y por qué es la relación más importante? Porque a través de esa relación que se entabla entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, surge que el contribuyente pague sus impuestos. Y esto va a permitirle al Estado satisfacer de una manera adecuada las necesidades que tiene la población. Esta figura tiene su fundamento y nosotros no podemos olvidar esto en el principio de legalidad, el cual ya deberíamos de haber estudiado, y si no lo hemos estudiado, lo deberíamos hacer. Siendo el vínculo jurídico que relaciona al fisco como sujeto activo de la relación y sujeto pasivo señalado por la ley, de la cual se derivan obligaciones, tanto materiales como formales. Entonces, sí tenemos que estar bien apuntalados en ese sentido. Disculpen, voy a ingresar, compañeros. Entonces, sí tenemos que tener claro esta explicación que tenemos aquí. Primero, tenemos que saber qué es la relación más importante del derecho tributario. Y aquí, ¿cómo nos vamos a explicar qué es la relación más importante? Porque esta figura tiene su fundamento en el principio de legalidad, que ya deberíamos, como les dije, saberlo, o por lo menos ubicado ahí en la Constitución donde lo vamos a leer. ¿Y por qué? Porque el vínculo jurídico que relaciona al fisco como sujeto activo de la relación y el sujeto pasivo señalado por la ley, de la cual se derivan obligaciones. Y estas obligaciones pueden ser tanto materiales como formales. Aquí tenemos otra definición, y esa definición es también importante. Y dice que la relación jurídica tributaria la constituye el conjunto de obligaciones que se deben el sujeto pasivo y el sujeto activo, y que se extingue al cesar el primero en las actividades reguladas en la ley tributaria. O sea, el vínculo que une esa relación es la ley. Es la ley y el hecho generador contenido en la ley. Por eso él dice, y se extingue al cesar el primero, o sea, el sujeto pasivo de las actividades reguladas por la ley tributaria. Voy a detenerme un poquito aquí. Ahora tenemos a Héctor Cartolín Pastor. La relación jurídica tributaria, dice él,
es un vínculo jurídico, siempre obligacional, surgido en virtud de normas reguladoras de las obligaciones tributarias, que permiten al fisco, como sujeto activo de la pretensión de una prestación a título de tributo y como parte de un sujeto pasivo que está obligado a la prestación. Si ustedes se dan cuenta aquí, digamos, el agregado que le da Cartolín es que dice que ya es un vínculo jurídico. Y él, al decir ese vínculo jurídico, está referido fundamentalmente al contenido de una ley. Voy a quedarme aquí un momentito, voy a ingresar. Entonces, eso lógicamente es importante en esa realización, en esa relación que no es una relación cualquiera, sino que es una relación que permite establecer un vínculo jurídico. Y tenemos la otra definición que es de Héctor Villegas. Sin duda, Héctor Villegas es considerado como un clásico en el derecho tributario. O sea, sin Héctor Villegas no se puede hablar en derecho tributario, así como en el fútbol no puede dejarse hablar de Messi, ¿verdad? O del otro, Cristiano Ronaldo, o sea, que son los más altos. Pues Héctor Villegas es uno de los autores renombrados en este campo. Y él dice que la relación jurídica tributaria es un vínculo jurídico obligacional. Está repitiendo lo mismo que dijo Héctor Cartolín Pastor. Y dice que se entabla entre el sujeto pasivo, que se entabla entre el fisco como sujeto activo que tiene la pretensión de una prestación pecuniaria a título de tributo a un sujeto pasivo que está obligado de la prestación. Casi palabras más, palabras menos, pero ellos tienen el mismísimo significado. Y aquí es importante recaer que el Código Tributario también lo tiene. Y el Código Tributario lo trae desarrollado en el artículo 14, que yo me imagino que ustedes ya le tuvieron que haber dado alguna leidita porque ustedes ya hicieron el laboratorio del Código Tributario. Les pediría que todos ahí donde están en su escritorio saquen el Código Tributario. ¿Y qué dice? La obligación tributaria constituye un vínculo jurídico de carácter personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. Tiene por objeto la prestación de un tributo. Surge al realizarse el presupuesto de hecho previsto en la ley y conserva su carácter personal, a menos de su cumplimiento se asegure mediante garantía real o fiduciaria sobre determinados bienes o con privilegios especiales. La obligación tributaria pertenece al derecho público y es exigible coactivamente. Entonces aquí ya nos ubica qué concepto debemos de tener nosotros de obligación tributaria, pero también nos introduce al mundo del procedimiento económico coactivo, porque nos está diciendo que los adeudos que se tengan de obligaciones tributarias que provienen de los impuestos van a ser exigibles coactivamente. Y ese procedimiento que nosotros tenemos en derecho tributario para esto es el proceso económico coactivo, que es un proceso de ejecución que nosotros conocemos dentro del derecho procesal civil. Vamos a ingresar aquí. Bueno, entonces ya no más porque entro. Se fue. Perdón. Bueno. Entonces, por favor, léanme el artículo 14, 15 y 16. Y 16, que es muy importante, del Código Tributario, por favor, para relacionarlo con este tema.
Ese era parte del artículo. Ahora vamos a ver lo que es la naturaleza jurídica de la relación jurídica tributaria. O sea, cuando nosotros estudiamos la naturaleza jurídica, lo que estudiamos es la apreciación de dónde debemos de ubicar nosotros a la relación jurídica tributaria. Y para estructurar este tema, nosotros tomamos en cuenta lo desarrollado por Héctor Villegas. Y Héctor Villegas dice que la discusión se centra en un objeto bien claro, en una interrogante bien clara. ¿Y cuál es ese interrogante? ¿Cuál es el real contenido de la relación jurídica tributaria? Y al respecto aparece la teoría, la primera teoría que aquí la tenemos identificada como la letra A. Esa teoría que la tenemos identificada como la letra A tiene dentro de sus principales defensores y seguidores a Giannini. Hay que considerar que Giannini es muy importante, así lo indica Giuliani von Rusch. Giuliani von Rusch dice que es importante porque fue el primero en establecer el concepto de relación jurídica tributaria. Y los autores sostienen que de las normas reguladoras de las obligaciones tributarias surge entre el Estado y los contribuyentes deberes y derechos recíprocos, que son el contenido de la relación jurídica tributaria. Ahí nos vamos a quedar. Voy a ingresar aquí que están tocando la puerta. Bueno, entonces, pero si ustedes se dan cuenta, dice aquí, estos autores afirman que tal relación es esencialmente compleja. Esa es la naturaleza. Estos seguidores de la primera doctrina dicen, la relación es compleja. O sea, ese vínculo obligacional que es la relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, dicen los encabezados por Giannini, es esencialmente compleja esa relación. Y aquí la explicación y por qué es compleja. Porque de esa relación hay poderes, hay derechos y hay obligaciones de la autoridad financiera, a la cual corresponden obligaciones positivas o negativas y también derechos de las personas sujetas a su potestad. Lógicamente, la otra doctrina está representada por Dino Harach, por Tesoro, por Pugliese. Y ellos están en contra de lo que pensaba Giannini. Recuerden ustedes que ellos decían que era una relación compleja. No, los de la siguiente corriente, que están encabezados por Dino Harach, por Tesoro, por Pugliese, rechazan esa posición. No están de acuerdo por ella. ¿Y por qué no están de acuerdo por ella? Dice Dino Harach, porque no admite esta complejidad la relación jurídica tributaria. Para ellos se trata de una simple relación obligacional, al lado de la cual existen otras relaciones distintas como serían las formales. Y le agrega Harach y dice que mezclar todo en una única relación tributaria es ignorar la característica esencial del estudio. Entonces, dense en cuenta cómo es que tenemos las dos posiciones que están contrapuestas. Disculpen, me voy a detenerme aquí. ¿Por qué están contrapuestas? Porque la primera, que encabeza Giannini, dicen que es una relación compleja. ¿Por qué?
porque de esa relación que se da entre el sujeto activo y el sujeto pasivo resultan derechos y obligaciones de la autoridad financiera, a la cual corresponden obligaciones que pueden ser positivas o negativas, y también derechos de las personas sujetas a esa potestad. En contraposición aparece la segunda corriente, o la corriente B, si ustedes le quieren llamar así, que la encabeza Dino Harach, Tesoro y Pugliese. Ellos no están de acuerdo con la otra, la rechazan. ¿Y por qué la rechazan? ¿Por qué no están de acuerdo? Porque para ellos, y particularmente para Dino Harach, no admite esta complejidad, no es una relación compleja, sino es simple. Es una relación simple de que se da una relación obligacional al lado de la cual existen otras relaciones distintas. Y él pone el ejemplo como serían las formales. Y él le agrega que mezclar todo esto en una única relación es ignorar las características esenciales del estudio. O sea, prácticamente, si ustedes se dan cuenta, la naturaleza jurídica de la relación jurídica tributaria se maneja entre dos posturas. Una postura que es el principal seguidor es Giannini. Para él, Giannini y los que lo acompañaron, la relación que se da entre el sujeto activo y el sujeto pasivo es una obligación compleja. ¿Y en dónde miran ellos la complejidad? Porque dicen que resultan poderes, derechos y obligaciones de la autoridad financiera. Y agrega a la cual le corresponden obligaciones que pueden ser tanto positivas como negativas. Y también derechos de personas sujetas a la potestad. Eso es una. La otra es la posición segunda, que la encabeza Dino Harach y está Tesoro Pugliese. Para Dino Harach, esa relación no es compleja, sino que es bien simple, porque simplemente se trata de una simple relación obligacional al lado del cual existen relaciones distintas como serían las formales. Y a esto explica Dino Harach y dice, mezclar todo, porque si ustedes dicen relaciones distintas y él dice, mezclar todo en una única relación jurídica es ignorar la característica del estudio. Sí, ¿y cuál es la característica del estudio? Que las relaciones no son todas, la relación es la relación jurídica tributaria. No sé si tienen alguna duda o algo que quisieran aclarar para poder continuar, aquí estoy a su disposición. Si no, seguimos avanzando en el tema. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo no les ha quedado claro? Bueno, hoy vamos a comenzar a ver lo que son las características de la relación jurídica tributaria. Son varias las características, pero nosotros vamos a comenzar prácticamente desarrollando la primera, que es estudiada por muchos autores. Esa primera característica se le denomina concretización de la potestad tributaria. Yo no sé si ustedes se recuerdan lo que yo les dije cuando comenzamos. Les dije, la potestad tributaria del Estado se manifiesta cuando se realiza y se hace una ley que permite la relación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. Entonces, lógicamente, lo primero que tenemos que señalar es ser concretos, el saber dónde se encuentra o dónde está la potestad tributaria del Estado. Permítanme, voy a cargar la computadora un momentito.
Ya estamos por aquí. Muchas gracias. Entonces, cuando nosotros estudiamos la primera característica, que es la concretización de la potestad tributaria, tenemos que saber que a través de la relación jurídica tributaria se concretiza el poder. ¿Qué es el poder del Estado? Es la potestad tributaria del Estado, quien como sujeto activo de la misma ejercita su poder imperio. ¿Cómo ejercita el poder imperio? El cobrar a los contribuyentes los impuestos y obligarlo a que cancele lo que adeuda. A través de esta característica es que el Estado actúa concretamente. O sea, debemos de saber que solo el Estado nos puede cobrar impuestos. ¿Acaso ustedes han visto que en la ley dice que Juan Pérez tiene que pagar impuestos? No. O sea, si yo tengo un vehículo, yo estoy obligado a pagar el impuesto. Por eso yo no estoy muy de acuerdo con esos premios que favorecen a la gente que no paga en tiempo, porque eso desestimula a las personas que con un gran esfuerzo quieren resolver sus problemas. Esta característica, prácticamente dicen los autores, establece un paralelismo entre el derecho tributario y el derecho penal. ¿Por qué? Porque los dos derechos se basan en principios que significan la existencia de un conjunto de normas destinadas a prever los hechos que constituyen ilícitos penales, a establecer las penas que a ellos les correspondan. Pero también el derecho tributario debe con una certeza y obligación meridiana saber cuál es el monto de los impuestos que se van a pagar y quién es el obligado de conformidad con la ley a pagarlo y quiénes son los que entran dentro del capítulo de lo de las exenciones. O sea, están basados ambos derechos en principios que están contenidos en nuestra Constitución de la República y que posteriormente están desarrolladas en leyes ordinarias. Aquí es claro que la fuente inmediata de este vínculo que surge por la ley está apoyado o se basa en el principio de legalidad. En ese principio donde descansa la actividad tributaria del Estado. Entonces, dense en cuenta por qué el artículo 239 de la Constitución, que contiene el principio de legalidad, tiene tanta significación. ¿Por qué es completamente importante? La segunda característica se establece entre personas. Y aquí lo que tenemos que saber es que esta relación siempre va a ser entre dos sujetos. Entre una persona jurídica, que es el Estado, y una persona natural, que puede ser el contribuyente, pero personas. O sea, es un vínculo jurídico creado entre dos sujetos. Entre un sujeto activo, que es el fisco, o sus delegaciones autorizadas por la ley, y un sujeto pasivo, que es el contribuyente, que puede ser una persona natural o jurídica. Y ustedes den cuenta cuándo precisamente este vínculo puede estar dentro de esto que señala la ley, cuando dice o sus delegaciones autorizadas por la ley. Miren el impuesto único sobre inmueble. El impuesto único sobre inmueble lo cobran las municipalidades.
¿Por qué? Porque así está lógicamente el contenido de la ley. Entonces, nunca se puede establecer una relación jurídica tributaria entre cosas. Jamás. Jamás puede decirse que la persona obligada al pago es una cosa, sino que por el contrario, es el propietario de la cosa. Es el que ejercita precisamente acciones para poder pagar el impuesto. Entonces, sí es bien importante que tengamos una claridad meridiana en estas características, que por el momento llevamos dos, que es la concretización de la potestad tributaria y que se establece dentro de las personas. Vamos a quedarnos aquí en este tema, pero sí les pediría que miremos estos minutos que nos hacen falta, qué duda tenemos del laboratorio, qué duda tenemos de la ley, para que podamos ir avanzando en esto. Así que yo estoy para escucharles la duda que ustedes puedan tener. ¿No hay dudas? A mí solo me surge una, como les dijera yo, una incógnita, pues es que si no tienen dudas es porque no leyeron su ley, porque no hicieron su laboratorio. Entonces sí quiero pedirles encarecidamente que hagan ese ejercicio, que lean su ley. Es bien importante que ahora comiencen a tener este acercamiento con los tributos, que en un momento determinado si les van a hacer consultas a ese respecto y que son muy importantes. ¿No tienen ninguna duda, ninguna pregunta? Bueno, si no es así, entonces les pido por favor que manda así. Joana Marlene González Ramírez, sí, le escucho. Ligda, sí, yo estaba realizando el laboratorio, ¿verdad? Y bueno, sí leí la ley en la pregunta número 5 que nos colocó un caso sobre una iglesia. O sea, me queda la duda porque dice que, o sea, la iglesia es propiedad, o sea, es propietaria de una vivienda, la cual prácticamente se la da a la familia pastoral, por decirlo así, ¿no? A la familia del pastor, no pastoral, la familia del pastor. Ajá, sí, del pastor. Entonces, ahí sería que, o sea, prácticamente la iglesia es una entidad religiosa. Queda exonerada del pago de impuestos, ¿verdad? Pero no, ¿dónde está? Aquí dice el artículo 5 de las exenciones. Las entidades religiosas autorizadas siempre que los bienes inmuebles se destinen al culto que profesan, a la asistencia social y educativa, y que estos servicios se proporcionen de manera general y gratuita. Ahí está. Si usted necesita la respuesta. Sí, lo vi también en el artículo 12, literal 5, a eso me está mencionando. Ahí es, estoy leyendo, exactamente, sí. Excelente, Linda, gracias. Vale, no se preocupe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no es así, pasen feliz noche entonces y nos vemos el día jueves. ¿Sabe alguien si ya están programados los exámenes parciales? ¿No les ha llegado a ustedes información? ¿Sí, Moisés Cacao? Buenas noches, licenciada. Pues a nuestro semestre aún no ha llegado, pero he enterado de que segundo y cuarto semestre ya tienen calendario. Sí, creo que inician el 17. ¿Comienza el 17? Sí, así es, pero solo para esos 2 semestres hasta el momento. Bueno, esperemos entonces, vamos a comenzar por lo menos a hacer el examen para ya irlo evaluando. Muchas gracias hoy. Si ya no tienen ninguna pregunta, nos quedamos aquí. Que Dios los bendiga y nos vemos el jueves.